Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar del no miedo. ¿Qué tal? Igual que nacemos con creatividad, también nacemos con miedo. De pequeños teníamos miedo a estar solos, luego el miedo va avanzando y hay miedo a la oscuridad. Miedo a los animales feroces, ya que el miedo es una emoción que está en el cerebro y con la cual se nace, y es la emoción que más definiciones tiene, y es la más polisémica que existe. Porque el miedo, desde el respeto, a los que les gusta bucear, dicen, esto está muy oscuro, y cuando te dan un pellizco, y el respeto también es miedo. El pánico es miedo, el estrés es miedo, el no me sale la palabra, eso también es miedo. En cualquier caso, siempre es cuando alguien te da un pellizco y es cuando una situación que queremos evitar de alguna manera. Eso también es miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Pues por supervivencia. ¿Y cuál es el principal miedo que tenemos? Bueno, en la mayor parte de los casos el principal miedo es a la muerte, al sufrimiento. Eso es muy fácil de ver. Pero luego hay miedos más sutiles. Hay dos miedos importantísimos. Un miedo al que no nos quieran y a no querernos. Y un miedo a no poder desarrollar todo el potencial que tenemos dentro. Esos dos miedos son los dos miedos que luego se derivan en muchos otros. Miedo al error, miedo al rechazo, al qué van a decir de mí, a perder mi estatus, mi poder, miedo al cambio, miedo a no terminar la quincena. En el fondo, todos derivan de lo mismo. Derivan que no me quieran, de que yo no me quiera y derivan de no poder desarrollar todo lo que yo deseo y todo lo que yo anhelo. Por lo tanto, el miedo es la única emoción y es única. El miedo al error o el miedo al fracaso. Ay, pero a veces el fracaso es saludable. En la medida en que tú te formas, aprendes, te pones a estudiar. Está muy bien porque no quieres equivocarte. No quieres suspender un examen. Eso es bueno. El problema es cuando llegas al examen y tienes tantos nervios que no eres capaz ni de tomar la pluma. Eso es cuando el miedo se convierte en tóxico. Por lo tanto, en la educación, el desafío es entender que el miedo sano es natural, que está bien tener prudencia y que el problema es cuando se transforma en tóxico. Cuando tú puedes desarrollar todo lo que deseas, lo que anhelas, precisamente por una barrera interna que es el miedo. Lo interesante es que para neutralizar el miedo, hemos de hacer lo contrario. Hemos de mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Soñar, por ejemplo. Cuando una pareja está en proceso de separación, ahí hay mucho miedo. Pero en la medida de que ya empieza un anhelo de comenzar una nueva vida, ya se empieza a deshacer ese miedo. Pensar en el futuro y ha de ser pensando de manera positiva, claro está, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a hacer un ejercicio aquí ya que estamos en confianza. Te voy a pedir que cierres por un momento los ojos. Y por favor, no pienses en elefantes rosas. Ya, puedes abrir los ojos. Realmente, ¿cuántos no pensaron en elefantes rosas? Les aseguro que todos. ¿Por qué? Porque la palabra no es mucho más frágil que la imagen. Tienes que pensar en una imagen que te ayude. Si estás en un momento complicado, tienes que ayudarte a pensar en un momento positivo. Cuando estás con tu hijo que está bloqueado, invítalo a pensar, imagínate que lo has conseguido, imagínate que has aprobado, mírate, tienes que verlo, visualizarlo. Ese es uno de los puntos de partida. Por ejemplo, hay momentos en los que también uno se siente atascado, bloqueado. Entonces me imagino en el futuro logrando mis objetivos y me la imagino pasándomela bien. Eso me ayuda mucho. Bueno, cada quien tiene sus maneras, ¿no? Entonces, lo que te quiero realmente decir, el primer punto es la visualización.
y ha de ser en positivo, siempre en positivo. Acuérdate, la palabra no, que no suspendes, no saques la palabra suspenso, di vas a probar. Claro, ahí vas a tener más posibilidades, ya que tu mente va a encontrar más fuerza. Segundo, para vencer el miedo, por ejemplo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la mejor manera de hablar en público? Pues solo hay una. ¿Cuál es? Hablar, hablar y hablar. Es decir, practicar y practicar. Si a ti o a tu hijo les está costando algo y es muy difícil y que parece que el mundo se les viene encima, pues ese mundo vamos a hacerlo pequeñito, vamos a fragmentarlo. Tercero, a disfrutar lo que hacemos. Disfrutar significa hacerlo con pasión. Cuando estamos estudiando algo que no nos gusta, encuentra la parte del disfrute. ¿Cómo puede ser? Te reúnes con gente, que uno lo explique, que otro lo haga de profesor, otro de alumno, de lo que sea. Invéntatelo, pero disfruta lo que haces. Cuéntatelo en voz baja, lo que tú quieras, pero disfruta. Y el otro elemento importantísimo, confiar en uno mismo, porque al final cuando nos equivocamos en algo, no nos damos cuenta de que eso es un gran aprendizaje y que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, algo nos ha salido mal en nuestra vida. Hemos cometido alguna vez algún error, pero luego estamos machacándonos la idea de que esto fue un desastre, pero ya cuando te das la oportunidad de mirarlo con perspectiva, dices, ¡ay, qué bueno que no lo consiguiera! Por lo tanto, la confianza de que lo voy a lograr o de que no lo voy a lograr, a veces no depende de ti. Recuerda que la vida es muy caprichosa. Entonces, la confianza se traslada en un número. Yo le llamo un número que es n más 1. ¿Qué significa? Me puedo caer n veces, pero me levanto una más. Por lo tanto, el primer reto importante para los padres es asumir que nuestros hijos van a tener miedo. Y eso es bueno, porque el miedo es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Hay un miedo sano, que es la prudencia, y eso es bueno tenerlo. El problema es cuando se transforma y se convierte en miedo tóxico. Cuando no me atrevo, cuando no lucho por conquistar mis sueños porque no me siento capaz. Ese es el miedo, que realmente hace daño. Decir, vivir sin miedo es imposible, al menos que no te paralice. Solo no se tiene miedo en 3 ocasiones en la vida. Una, cuando se le llama de otro modo: estrés, ansiedad, respeto. Segundo, cuando hay una lesión cerebral. Y tercero, cuando estamos muertos. Entonces, pues vamos a vivir con miedo y entender y aceptar que nuestros hijos lo van a atender. Pero bien, aceptando que esto va a ser así, el antídoto ante el miedo es el amor y la confianza. Lo que neutraliza el miedo es el amor. El amor a uno mismo, claro está. Perdón. El amor a lo que haces. Cuando somos pequeños, el amor que recibimos de nuestros padres y de nuestro entorno, ese es un amor importantísimo, como lo demuestra la ciencia con el siguiente ejercicio que realizaron allá por los años 60, porque se pudo comprobar cómo la confianza depositada en un niño, en este caso en un bebé, es poderosa. El experimento se llamó el precipicio visual. Colocaron 2 superficies, una opaca y una transparente, y en medio de las 2 se colocó a un bebé. La opaca parecía tierra firme y la transparente que te ibas a caer. Previo a colocar un bebé pusieron mamíferos, a monos. Los colocaron en la zona transparente y empezaron a gritar los pobres, desquiciados, tenían miedo porque creían que se iban a caer. Después colocaron unos cachorritos y siempre se iban hacia la zona opaca, excepto las tortugas y los patos, porque ellos iban corriendo hacia la zona transparente porque pensaban que era agua. El miedo a la altura es inherente al ser humano
Y los niños y los bebés, en este caso, simplemente gateaban. Se quedaban en la zona opaca, excepto cuando algo ocurría. Cuando la madre estaba del otro lado de la zona transparente llamándoles, cuando les llamaba por su nombre y les sonreía, el bebé era capaz de ir gateando por la zona transparente, a pesar de que su cerebro le decía que ahí había peligro. Y esta es una buena metáfora para entender la potencia del no miedo. El no miedo significa creer en nuestros hijos, poder confiar en ellos, porque solo desde ahí podemos neutralizar el miedo. No dejaremos de tenerlo, pero sí podemos neutralizarlo, porque además, como decía, el antídoto del miedo es precisamente la estima, la confianza. Cuando hacemos las cosas que nos gustan, cuando disfrutamos, cuando lo pasamos bien, cuando estamos con amigos, cuando tenemos esas conversaciones en las que podemos fluir, ahí no hay miedo. Por lo tanto, confiemos en nuestros hijos y, por supuesto, ayudándoles a que encuentren cuál es el camino para ello. ¿Qué les ayuda? ¿Qué les permite dar lo mejor de sí mismo? Porque desde ahí no sentirían miedo. Y no nos olvidemos, ya para terminar, esto que dicen los budistas. Muy pocas veces no teníamos miedo, solo cuando tenemos pánico. Así que, ¿qué te parece? ¿Conversamos? Que tengas un maravilloso día y recuerda que algo está por cambiar. Recibe un fuerte abrazo.